Que tengan todos ustedes una buena tarde. Les saludamos de la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial PCI Don Bosco del Guayas. El tema de la semana es determinar el costo del producto para tercero de bachillerato. El valor de la semana es la perseverancia, con la frase perseverar es permanecer constante a un propósito, una idea o una tarea. La emoción de la semana es la tristeza, indicando la tristeza no solamente como aquella parte negativa, sino aquella que la podemos utilizar para nuestro crecimiento personal y para el desarrollo de la empatía. Les recordamos también que la bibliografía para esta tutoría está basada en los textos del Ministerio de Educación, el libro de Emprendimiento y Gestión para tercero año de bachillerato, el libro integrado, en las páginas número 62 y 63. Conocimientos previos. ¿De qué manera un comerciante determinará el costo de venta de su mercadería? Desequilibrio cognitivo. ¿Es éticamente correcto disminuir los costos unitarios disminuyendo sueldos a los trabajadores? ¿Sabías que el conocimiento del costo unitario permite establecer un precio de venta al público? Determinar el costo de un producto. Un aspecto fundamental para todo emprendimiento es la determinación del costo total y el costo unitario de los productos que vende o servicios que ofrece. Como se mencionó en capítulos anteriores, lo ideal es determinar un nivel de producción que permita al emprendimiento disminuir los costos, es decir, que el emprendimiento llegue al punto en que se dominen o se manejen también los costos de producción para saber cuánto se va a ganar por cada unidad y cuál va a ser el porcentaje de rendimiento para el negocio, ¿no? Entonces, dentro de los conceptos que se deben relacionar o conocer está el concepto del costo unitario, el costo total, el costo primo, que son componentes que se deben manejar desde el área financiera para poder tomar las decisiones eficientes. Componentes del costo según el tipo de empresa, ¿no? Es obligación del emprendedor conocer los costos de cada uno de los componentes mencionados. Entonces, según los tipos de empresa, es decir, si es una empresa industrial, comercial, de servicios o una empresa agrícola, así se van diferenciando los costos. Es importante recalcar que los costos de una empresa eh, tienen que ver mucho con la calificación que el empresario le da. Es decir, no hay un estándar en la cual se le pueda decir a un estudiante o a un emprendedor, esto es un costo o esto es un gasto, o esto es un costo fijo o es un costo variable. Eso depende mucho del giro del negocio y depende de la interpretación que el empresario pueda definir, ¿no? Entonces, tenemos varias definiciones que se estudiaron en cursos anteriores, pero que se hacen referencia al final de esta tutoría, ¿no? Entonces tenemos que en una empresa industrial se consideran como costos o elementos del costo la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Para una empresa comercial es la compra de mercadería, ¿no? Lo que voy a comprar para vender, porque yo no fabrico nada. Compro pan, compro zapatos, vendo zapatos. ¿Qué más aparte de comprar los zapatos, mi costo de venta? El transporte, ¿cómo es que se llama? El estivaje, pero en realidad no es gran cosa, ¿no? Servicios. Si yo presto servicios, parte del costo del servicio que yo presto es la mano de obra a la que le voy a pagar para que preste el servicio. Por ejemplo, si yo tengo un gabinete, ¿verdad? Entonces le pagaré a la persona encargada, al estilista encargado de hacer los cortes, tinturas, etcétera, al especialista en esa área. Entonces, mi costo va a ser pagarle al especialista los insumos, por ejemplo, el tinte, la oxigenada, la luz, etcétera, etcétera, también va a ser parte de lo que cueste prestar ese servicio, ¿no? Entonces forma parte del costo. Entonces, para las empresas agrícolas está la semilla, que en este caso sería la materia prima, la mano de obra y los suministros agrícolas.
que son, por ejemplo, en el caso de la cosecha de arroz, la urea, los abonos, etcétera, etcétera, ¿no? Costos unitarios. ¿A qué llamamos costos unitarios? A poder determinar el valor que me cuesta a mí cada artículo producido, ¿ya? O por vender. En las empresas comerciales y de servicios en realidad no es gran cosa, porque si yo digo, bueno, yo compro 100 lápices y transportar cada lápiz me cuesta a mí $1, ¿verdad? Entonces yo digo que son $100 en costo, lo que me costó. Más el transporte, gasté unos $10 más, y entonces ya serían 110. Eso quiere decir que cada lápiz me costaría a mí $1 el lápiz más 10 centavos por el transporte. Entonces el costo de ventas o el costo unitario sería de $1.10 por cada unidad. Entonces a partir de ese $1.10 yo prorratearía y digo, bueno, este lápiz lo vendo a $2, tengo 90 centavos de utilidad, ¿no? Entonces de manera general ya saqué. En una empresa comercial no habría problemas. Lo mismo en una empresa que preste servicios. Pero en las empresas de producción y las empresas agrícolas, los costos se determinan a partir de los números de unidades que se llegan a producir para vender. En la tabla que ustedes ven en la diapositiva, dice producción y está una programación de producción para los primeros 12 meses de la empresa. En la primera línea está hablando de producción a la cantidad de unidades que ha producido el primer mes, o sea, cuál es la proyección aquí de este empresario. El primer mes va a producir 30 unidades, el segundo va a producir 60 unidades, el tercero va a producir 90 unidades, el cuarto 120. Si usted va viendo, va en una progresión aritmética, es decir, va sumando 30, 30, 30 hasta el mes 9, y del mes 9, 10, 11 y 12 se mantiene 300, 300, 300, y ahí ese es mi punto de producción que yo he determinado, porque eso lo determina el empresario, ya, de acuerdo a la cantidad de demanda que existe en el mercado, ¿no? Entonces yo digo, mira, octubre, noviembre y diciembre son los meses de más alta rotación, y como es más alta rotación, yo voy a producir 300 unidades de mi producto, ¿ya? Pero de enero a septiembre va a ir progresivamente subiendo poco a poco. Entonces, eso ya lo determinan ustedes de la investigación de mercado que han hecho, de la observación que han realizado a través del medio, que han visto, qué sale, cómo sale, qué fecha sale más. Entonces, ustedes ponen cuántas unidades se van a producir ahí, ¿ya? El costo total. El costo total va a ir prorrateado de acuerdo al número de unidades que van a producir. Recuerden que el costo total está conformado por los costos fijos y los costos variables, ¿no? Los costos fijos son aquellos que no cambian independientemente si se produzca o no, y los costos variables van cambiando de acuerdo a la producción. Mientras más produzco, más dinero saco; mientras menos produzco, menos dinero saco. Entonces la suma del costo variable más el costo fijo de producción hacen el costo total. Entonces ahí va la suma de los dos. En este caso, en el mes 1, para producir 30 unidades, yo he determinado que se han necesitado $1.200. Para producir 60 unidades, no ven el doble, ¿sí ves? Sino ven asimismo una progresión aritmética que va a ir sumando y va a irse aumentando hasta el mes número 9, ¿ya? Y se mantiene los 10 meses. O sea, si produce 300 y gasta 7.700 en costos, eso va ya determinado, ya sabe que es lo mismo que va a gastar o va a egresar de su bolsillo, va a ser parte del costo, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que determinarlo de acuerdo a la investigación que se realice, ¿ya? El costo unitario. ¿Cómo se determina el costo unitario? Dividiendo el costo total para el número de unidades producidas. Ustedes en el cuadro celestito ven la nomenclatura, es decir, ven qué significa cada cosa. En el cuadro naranjita van a encontrar la fórmula. Me dice el costo unitario es igual a la división del costo total para la producción o el número de unidades que produce. Y al costado derecho tienen que irse reemplazando, tienen la fórmula, y también tienen 1220 dividido para 30 unidades, que les da un costo unitario de 40,67. Entonces, a mí producir ese artículo me cuesta $40,67. Ok.
Si hacemos relación, ya tenemos los costos, ¿verdad? Sabemos cuántas unidades se han producido cada mes. Y vamos a revisar en el cuadro de la página 65, nosotros hemos realizado un ejercicio con los gastos, ¿no? Recuerden de la clase anterior los gastos administrativos y los gastos de ventas. Si nosotros sumamos los gastos administrativos más los gastos de ventas, tendremos el gasto total de la empresa, ¿no? Una cosa es costo, lo que me cuesta producir. Y el gasto es la parte operativa, es decir, la administración, lo que me cuesta a mí comercializar y vender, ¿ya? En eso gasto también. Entonces es un rubro diferente. Entonces, ustedes tienen que referirse de la página. Recuerden que también les dije que a partir de la clase anterior son clases concatenadas, es decir, siempre van a tener que retornar al ejemplo anterior para poder realizar el siguiente. No van a poder hacer esta clase si no han hecho la anterior y no van a poder hacer el deber de la semana que viene si no han hecho este. Entonces, tienen que hacerlo seguido, ¿no? Entonces, una vez determinado el gasto total fue de 2.418. Acuérdense que el gasto total es igual al gasto administrativo más el gasto de ventas, ¿no? Lo que al final le queda y han promediado que van a gastar. Y lo dividen para el número de unidades. Si dividen 2.418 dividido para 30, les va a dar 80,60. Es decir, que yo por cada unidad que elabore, ¿verdad? Mis gastos administrativos y de ventas van a ser de 80,60 dólares. Ok, con esa información ya podemos juntar ambas tablas, es decir, la tabla de costos y la tabla de gastos. Entonces, aquí ustedes van a ver, el número de producción no va a cambiar, es lo que yo ya tengo proyectado. El primer mes voy a hacer 30 unidades, el segundo mes 60, así sucesivamente en progresión aritmética hasta el mes 8, hasta el mes 9, y en el mes 10 se va a mantener y voy a producir 300 unidades, ¿ya? Dependiendo del mercado, dependiendo de la investigación que yo he hecho, puede ser que en enero vuelva a bajar a 30 o puede que cerca se mantenga en 300. Ya depende de la evolución del negocio y el análisis que haga el emprendedor, ¿ya? Eh, entonces determinamos aquí, tenemos el costo unitario, que es lo que salió del primer cuadro, más el gasto unitario, que es lo que salió del segundo cuadro. Vamos a obtener el costo y gasto unitario. Es decir, en total, entre los gastos administrativos de venta y lo que me costó a mí producir, cuánto, cuánto es el valor por cada unidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a sumar el costo unitario, que son 40,67, más el gasto unitario, que son 80,60 para el primer mes, y me va a dar un costo y gasto unitario de 121,27. Es decir, a mí poner y vender ese producto, elaborar y vender ese producto me cuesta 121 dólares con 27 por cada uno. Entonces, yo a partir de esta información, yo tengo cómo puedo yo sacar cuál va a ser mi porcentaje de ganancia, cómo voy a, o sea, ya de aquí ya digo, bueno, si yo logro vender este artículo en 150 dólares, ya estoy ganando, porque ya está todo descontado. De los 150 con 121 recupero la plata invertida y los otros 29 dólares o 28 dólares que me quedan son netamente ganancia. Ya, eso en ese. Entonces, a partir de eso se pueden determinar los precios de venta, se pueden hacer negociaciones por volúmenes, o sea, es una herramienta que les va a ayudar bastante en el desarrollo de las negociaciones. Fijación de precios de venta. Como se puede observar, el costo y el gasto unitario disminuyen notoriamente cuando se aumenta el nivel de producción. Con base en este costo se puede establecer el precio del producto, el cual tendrá que considerar la combinación de dos aspectos, ¿ya? Entonces, a ver, de manera general, trabaja mucho lo que son costos y gastos, ¿no? Para la parte de costos, hay que considerar los costos fijos y los costos variables. ¿Por qué a mayor producción los costos disminuyen? Eso tiene que ver mucho con los costos fijos, ¿ya? ¿Por qué con los costos fijos? Por ejemplo, si yo tengo un taller de costura, ¿verdad? Y yo por el
taller de costura paga un arriendo de $500, produzca 1 millón de camisetas o no, o produzca 100, igual voy a pagar $500, ¿verdad? Entonces mi costo fijo se va a mantener. Entonces, pero si yo produzco 1 millón de camisetas y voy a comprar la tela para hacer estas camisetas, mientras más camisetas produzca, ¿verdad? Voy a aportar más y mientras menos camisetas produzcas, voy a aportar menos. Si yo sumo ese costo, por ejemplo, si yo hago 100 camisetas, ¿verdad? Y el costo de hacer 100 camisetas en tela, producción y todo me sale a mí en $3 por camiseta, ¿ya? Y en mis costos variables. Y yo en costos fijos tengo 500. ¿Qué voy a hacer? Voy a terminar de dividir esos 500 para esas 30 camisetas. ¿Cuánto me cuesta a mí del alquiler esas 30 camisetas? Entonces me va a salir un precio por camiseta mucho más alto. Pero si yo tomo ese valor de 500 y lo distribuyo en 1000 camisetas, ¿qué va a pasar con el costo? El costo fijo se va a ir reduciendo. Espero haberme explicado, pero de manera general, la premisa es que los costos fijos se mantienen en línea recta, es decir, en producción, y al mantenerse en línea recta, mientras más se produce, el costo fijo se va abaratando, es decir, se va reduciendo porque se va disgregando, distribuyendo entre una mayor producción. Por eso es que a mayor producción, el costo del producto en algunos casos es menor. La determinación del precio de venta se puede basar, como se decía, en dos aspectos. La utilidad esperada en una producción estable. Por ejemplo, si se desea obtener una utilidad o rendimiento del 30% de una producción de 300 unidades, se podría tener una utilidad de 9.32. Es decir, que si el costo total es de 31.06, si yo lo multiplico por el 30%, ¿verdad? En consecuencia, el precio sería de 40,38 más IVA. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Si ustedes ven en el recuadro de abajo que está explicado, ¿verdad? El precio o el costo que yo ya he determinado de este artículo, ya incluyendo los costos y los gastos, es de 31,06. Es mi costo de producción total. Están sumados los costos y los gastos. Ojo que esto no es un término contable, es un término financiero. Lo contable y lo financiero son parecidos, pero no son iguales. Aquí ya no estoy contando lo contable, sino con lo financiero. Entonces, ahí estoy sumando los costos más los gastos del cuadro que hicimos anterior. Ya sumé todo y me sale que cada unidad, a mí me sale ya recogiendo todo lo que yo he gastado por cada unidad, $31,06. Ya, entonces, si ustedes ven abajo, dice determinación del precio de venta. El costo unitario total es 31,06 por el 30%, es igual a 9.3118. Ustedes pueden hacer el cálculo en su calculadora, ¿no? Entonces yo voy a tener 31.06 más el porcentaje de utilidad deseada, es decir, yo quiero ganar el 30%. Lo mismo puede decir el 40%, el 50%, el 100%. Ya eso lo elige el empresario, cuánto quiere ganar, ¿ya? Entonces me dice que yo voy a sumar el 30% del valor, que son 31,06 más lo que me salió del 30%, que son 9,318, me da un precio de venta al público de 40,378, que redondeado sería 40,38. La misma función se tendría si yo multiplicara 31,06 por 1,30, es decir, el 100%, o sea, el valor más el 30%, que me da igual 40,38, ¿no? Pueden hacer los cálculos en la calculadora. Entonces, es una forma en cómo yo puedo determinar el precio de venta de un artículo, ya conociendo el valor del costo. Entonces, yo sé que por cada unidad vendida, yo voy a ganar, en este caso, $9,32. La otra opción, también muy válida y recomendable, es que el valor que yo presente al público tenga que ver mucho con con la competencia y el medio donde estoy. Por ejemplo, si yo mis valores, o sea, si yo ya saqué el valor de ganancia o espero tener un rendimiento del 30% y ese valor me sale a 40,38, pero
mis vecinos u otros negocios que estén alrededor mío lo venden a menos, yo tendría que analizar mi margen de utilidad, sin tener que perder, obvio, pues, ¿no? Entonces, ya está muy claro que yo no lo puedo vender en menos de $31, pero tampoco lo puedo vender más del precio del mercado. Ya depende de ahí de la competencia. Ya, entonces ustedes, por ejemplo, ven, ustedes eso, el mercado, la competencia, la oferta, la demanda, la ven mucho en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, digamos que ustedes van de una generadora de abastos, o sea, una vendedora de abastos. Y la una le vende la libra de tomate a 35 centavos y la otra le vende a 32 centavos y por 3 centavos se va al de la competencia. O la otra le vende la libra de tomate a 35 centavos y la otra le vende a 36 centavos, pero aparte de los tomates le regala un limón. Entonces usted dice, ah, ya me voy porque tiene un valor agregado. Ya, entonces ese tipo de cosas, aunque a ustedes les parezca mentira, influyen mucho en la decisión de compra y son las que son analizadas en grandes estudios, cuál va a ser el comportamiento del consumidor para poder establecer si el negocio que ustedes van a tener es rentable o no. Entonces, el ejemplo es bastante básico, pero es muy cotidiano, es lo que pasa, son las decisiones que toman las personas alrededor, basados en las preferencias que tengan los consumidores para los productos que vayan a vender, ¿no? Listo. Nuestro siguiente punto son elaborar o realizar nuestras actividades autónomas. Recuerde, la guía tutorial muestra las actividades a ser desarrolladas en un parcial, es decir, en 10 semanas. Empezamos la semana 1 del segundo parcial o en otras palabras, la semana 11. Las actividades autónomas deben ser desarrolladas por el estudiante. No es obligatorio imprimir las guías, pero puede hacerlo si lo desea. Para el virtual, el presencial sí es obligatorio imprimir las guías dentro de su texto, dentro de su cuaderno de actividades, ¿no? No es obligatorio descargar e imprimir los libros de texto, eso ya se les había dicho. Las actividades deben ser desarrolladas en carpeta de manera manuscrita, pero aquellos que tengan la disponibilidad pueden imprimir los talleres y desarrollarlos en forma manuscrita. Eso sí, deben estar las hojas foliadas, es decir, con nombres, centro tutorial y la fecha que le corresponde, ¿no? Y el número de página que están trabajando. Deben enviar las tareas en la fecha a través de los medios que la docente indique según la guía de trabajo. Todas las indicaciones están en la guía. Recuerden que este es un documento adjunto a la guía, no es específicamente la guía, tiene los contenidos que corresponden, pero no es totalmente la guía. Así que revisen la guía, las actividades semanales y las actividades ABP que corresponden también a una calificación como talleres y aparte de las calificaciones de los trabajos semanales, ¿no? Entonces, un gusto, señores. Continuamos. En esta página están los links de descargas del libro de emprendimiento y gestión. En las guías también está el link para que ustedes puedan descargar. Todavía estamos trabajando con el libro azul. Nosotros trabajamos el libro azul hasta que terminemos la unidad 2 y empezamos con el libro rojo para la unidad 3 en este parcial, ¿no? Entonces ahí les dice, les explica, los libros azules tienen la unidad 1 y 2, todavía estamos trabajando en el libro azul, todavía no comparto el libro rojo en el link porque después se van a confundir. Cuando iniciemos nuestras tutorías en la unidad 3, entonces voy a descargarles ahí mismo en el Drive, donde ya están las guías, el libro rojo para que ustedes puedan acceder a él, ¿no? Listo, como actividad en la semana tenemos realizar las actividades de las páginas 44 y 45, las que ustedes pueden visualizar ahí para que tengan una idea. No se olviden que pueden descargarlas directamente del libro, imprimir esas páginas y poderlas trabajar, ¿no?
Entonces, tienen que revisar cuáles han sido los ejemplos porque hasta donde sé, estas páginas trabajan mucho con los ejemplos anteriores de las actividades que han realizado. De aquí en adelante, las actividades van a tener seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que no van a poder hacer la actividad de la semana 12 si no han hecho la 11. Y no van a poder hacer de la semana 11 si no han hecho la 10. Entonces, obligatoriamente tienen que hacer las actividades semana a semana. A diferencia del parcial anterior, a partir de la semana que viene voy a pasarles un link para que empiecen a pasar sus actividades semana a semana. ¿Ya? Y no tengan problemas de pasarlas después al final en un solo archivo, sino irlas pasando semana a semana para que tengan sus calificaciones a la fecha, ¿no? Entonces, eso. Entonces, la página 44 y 45 son desarrolladas. Creo que para tenerlas desarrolladas tienen que tener realizada la actividad de la semana anterior. Recomendaciones. Se comunica a los estudiantes que para facilitar los procesos de aprendizaje se ha puesto a disposición en el link drive de guías tanto los libros a ser utilizados como el archivo donde se encuentran las actividades correspondientes a la semana de trabajo. De acuerdo a la modalidad, los trabajos donde se indique grupales deben ser realizados de manera individual. Y en la parte de abajo está el link de Drive que corresponde para que ustedes puedan descargar la guía, ¿verdad? Y el libro de hacer el caso. Repito, el libro rojo todavía no está subido porque todavía no trabajamos con esas unidades y después se van a confundir, ¿ya? Entonces ahorita solamente está subido el libro azul. En caso de no encontrarlo, recuerden que también en la guía está el link de recursos 2 en donde pueden encontrar todos los libros de todas las asignaturas en todos los cursos, ¿ya? Ok. Recuerde, las actividades deben ser archivadas en su portafolio y enviadas por medios digitales o físicos hasta el día que los docentes soliciten su revisión. Eso de acuerdo a la fecha que tenga en la guía. No se deje acumular tareas. Toda la información de este documento se encuentra en los archivos adjuntos, tanto al WhatsApp como en el Drive. Para consultas presenciales, su tutor lo atenderá en el siguiente horario. Asignatura Emprendimiento y Gestión, docente CPA Silvia Llanes, los días jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si es presencial su consulta, puede o solicita algún momento de revisión para los CAT de aquí de Guayaquil o aquellos que estén fuera y tengan la disponibilidad y deseen hablar conmigo personalmente. La ubicación de la oficina matriz es Francisco Segura 1209 entre México y La Habana, ¿ya? Dentro del mismo horario. Yo atiendo estudiantes los días jueves en ese horario, tanto virtual, presencial y para atenciones si ustedes desean pueden programar una videoconferencia para esa fecha. Ya pueden reunirse un grupo y pueden trabajar en esa hora, ¿no? Recuerden que los días jueves hay tutorías a partir de las 3 de la tarde. Entonces, hasta las 2 de la tarde o en la mañana se puede cuadrar. Eso sí, siempre cuadrando antes, ¿no? Recuerden que todas sus consultas deben ser por mensajes, no audios, mensajes, para tener evidencia tanto de lo que ustedes consultan como lo que yo les devuelvo, ¿ya? Eso sí, mucha paciencia, yo no contesto llamadas, solo mensajes específicamente por la evidencia o correos, ¿no? Yo utilizo también bastante el correo para la recepción de observaciones y mensajes y comunicaciones oficiales. Entonces, listo, señores, esa es nuestra actividad para esta semana. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día y una bonita semana. Los siguientes son enlaces de vídeos explicativos referente al tema de costos. Estos enlaces les van a ayudar a ustedes a comprender el concepto. Recuerden que nosotros para el segundo trimestre tenemos que hacer un proyecto de una idea de negocios que ustedes hayan seleccionado. Se les pidió 3 ideas a la primera o la segunda clase del primer trimestre, del primer parcial, en las cuales ustedes van a desarrollar y bajar los costos que correspondan, ¿no? Entonces, entonces se va a solicitar
más información. Entonces aquí ustedes pueden encontrar la manera de cómo calcular cada uno de los costos que va a pedir el trabajo. Listo, entonces muchas gracias a todos, que tengan un lindo día, una bonita semana. Recuerden, mi horario de atención son los días jueves. Ya, envíenme mensajes, no llamadas, para poder tener un registro de sus consultas y las contestaciones que tienen de parte del tutor. Con todo eso, muchas gracias a todos, que tengan un buen día y una linda semana. Gracias.